Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más allí con ustedes entrando a sus hogares Falconía para llevarles el mensaje de salud, un mensaje de salud que sea sencillo, despojado de ese lenguaje engolado y de desmontar pues a la medicina de tantos mitos y llevarles verdad. Cada día, por supuesto, siempre la medicina sigue siendo la misma. Lo que pasa es que nos tiene asfixiados, ahogados, concentrados el tal COVID. Y la tal COVID, porque es la enfermedad de coronavirus, esa enfermedad de alguna u otra manera nos tiene afectado una serie de elementos de nuestro sistema, de nuestro sistema de salud. Pues. Y hoy hemos invitado porque ya es un distinguido profesor, ya es conocido también aquí en Falconía, creo que el doctor Roger Saavedra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Sí, Roger es endocrinólogo, él se graduó de médico en la Universidad del Zulia y luego hace endocrinología en la Universidad Central de Venezuela y se ha dedicado pues a esa área con mucha intensidad. Hace también ecografía que tiene que ver con todos esos conocimientos que él tiene. La parte de hígado, páncreas, sobre todo la parte de diabetes, está entendido. Bueno, pero entonces hoy vamos a manejar el tema sobre una glándula importantísima. Le podríamos decir que es la glándula gobernadora. Y si las glándulas son femeninas o hay glándulas masculinas, ya nos va a aclarar Roger. Pero entonces la glándula gobernadora que prácticamente controla todo lo que las demás glándulas van a hacer y las consecuencias de cualquier daño allí en la glándula va a repercutir inmediatamente. Es algo así como, ¿qué le digo yo? Sí, así como el Banco Central de Venezuela, y es realmente importante, ya lo vamos a ver. Y eso apenas es el tamaño de un granito, muy pequeñito, creo que es el tamaño de un garbanzo. Bienvenido, doctor Saavedra. Hipófisis. Muchas gracias por tu invitación, doctor. Indudablemente, nuestro sistema glandular está gobernado en gran parte por una glándula que está exactamente en el medio de nuestra cabeza, detrás de los ojos, sentada en un trono, porque es la reina. Verde, que está en un tronito. Ella está en un trono, ella está en una estructura ósea que se llama silla turca, y vamos a llamarlo un trono, porque ella, en conjunto con el cerebro, que se comunica directamente, todo ese poco cable del cerebro, llegan a la hipófisis. Maravilla, si hay un tronco con el hipotálamo. Ella se comunica con todo eso, y llega al hipotálamo y de ahí llegan a la hipófisis. Entonces la hipófisis manda información para el resto del cuerpo para que el resto del cuerpo responda para formar una hormona. Vamos a ver, hay unas imágenes para que nuestros amigos técnicos pasen esa primera imagen para que ustedes entiendan en dónde está la hipófisis y si vamos a ir progresivamente en esas imágenes. Ahí, doctor. Es un corte sagital, así, sagital, de perfil. Pues. Y estamos, fíjense que lo que dije, ¿no? Que está exactamente en el medio de la cabeza. Justo debajo del cerebro del encéfalo. Y está en medio de la cabeza por algo, ¿no? Porque debe estar armónicamente del lado derecho, del lado izquierdo, no debe estar ni más allá ni más acá. Interesante, ¿verdad? Porque cuando cualquier alteración que haga que ella aumente de tamaño, van a empezar a venir los problemas, básicamente oculares. Sí, te lo tengo porque yo soy oftalmólogo y ya tú ves las imágenes. Sigue adelante, por favor, los técnicos, para que se vean. Ajá. Ahí sigue mostrándose, se llama también pituitaria, ¿no? Ahí tiene el nombre de pituitaria, ¿está correcto, no? Sí. Y la relación que dice el doctor con el hipotálamo, que dice allí que es una zona importantísima del cerebro, por debajo del cerebro propiamente dicho, pensante. Sí, pero al hipotálamo llegan prácticamente todas hay estructuras neuronales del cerebro. Pero la conexión con la hipófisis. De hecho, hay muchas hormonas precursoras de producción de hormonas por las glándulas que se forman en la corteza cerebral. Ajá, entonces sigue la siguiente imagen, doctor. Vamos a ver, ahorita como que si vamos bien en nuestra presentación, vamos a ver si nos vemos en la siguiente imagen, porque la glándula
es doble glándula. Sí, ella está constituida por una adenohipófisis y una neurohipófisis. O sea, ¿Cómo es, doctor? Eso? cada una va a liberar unas hormonas con unas características de proteína y la otra con otro tipo de características que tienen otro tipo de funciones. Qué cosa, ¿no? ¿Ok? Una doble función, entonces. Sí, y la patología hipoficiaria es muy difícil de diagnosticar en la medicina, bastante difícil de diagnosticar la patología hipoficiaria, y el tratamiento per se de la patología hipoficiaria es más complicado aún. Claro. Más complicado aún. En la siguiente diapositiva lo que pasa es que a lo mejor la gente quiere ver quién es el que está hablando, ¿no? El doctor Saavedra, algunos no lo conozco, allá está el doctor Saavedra, qué bueno. Bueno, doctor, ahorita viene una imagen en donde más o menos se va a ver todos los efectos que tiene esa glándula, ¿verdad? Sí, ella tiene básicamente, ella gobierna la función de la glándula tiroidea, la función de las mamas, la función del páncreas, del páncreas se puede decir porque libera ciertas hormonas ahí. Actúa a nivel de las glándulas suprarrenales, en las mujeres en los ovarios. Y también en el hombre, en el varón. En el varón, en los testículos. Sí. En el hígado estimula la formación de hormona de crecimiento. O sea, la hormona de crecimiento se libera en la hipófisis, pero para la hormona de crecimiento como tal no tiene efecto. Ella tiene que actuar en el hígado para que el hígado produzca un factor similar a la insulina, que es la hormona de crecimiento. Qué interesante, doctor. Bueno, fíjense, ya vamos entrando en el fondo de la materia. Vamos a una pausa, doctor, y nos sigue conversando sobre... En realidad ella no es que ejecuta la mayor parte de las funciones, sino que le dice a la tiroides haga a través de lo que yo le estoy diciendo. Al páncreas le dice haga a través de lo que estoy diciendo. Al hígado también lo comanda. Al hígado lo comanda en parte porque la hormona de crecimiento, como le expliqué, se libera y actúa en el hígado, se transforma en hormona de crecimiento como tal. Y tiene que ver con el embarazo y tiene que ver, ya no se retira, amigos, que esto está demasiado interesante. Ya regresamos. La misma finalidad en esta vida, todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar, diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar. Y no hay nada en este mundo que no se pueda alcanzar. Paz, amor y la fraternidad, solo unidos se va a lograr. Solo unidos se va a lograr. Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos conversando con el doctor Roger Saavedra, endocrinólogo, y esta glándula tan importante, comandante, la glándula comandante que se llama hipófisis, doctor. Entonces estábamos en que tenía que ver con muchas esferas de la producción de las otras glándulas, ¿no? Sí, ella ejerce un gobierno sobre el resto de las glándulas y la cantidad de hormonas que secretan esas glándulas son las que frenan o aumentan la secreción de la De ella hormona. Eso se llama down regulation. Hay un feedback, una exacto, down regulation. Bueno, Ella sí. se autorregula de esa forma. Vamos a seguir viendo algunas imágenes por allí que por favor bueno, ahí sigue hablando de lo mismo que ya tú dijiste. Ajá, cómo gobierna, fíjense cómo gobierna glándulas suprarrenales, páncreas, tiroides, hay faltomamas porque ella también libera prolactina. Estaba en la otra Recuerden que la imagen, prolactina sí. Estimula la producción de leche en el periodo posparto. Prepara para el embarazo, ¿no? Con la oxitocina, ¿no? Mire, usted no se imagina la cantidad de pacientes con prolactinomas no diagnosticados que están estériles. Imagínate. ¿Y qué hacen? Tratan el prolactinoma y recuerde que recuperan el tratamiento de prolactinoma no es quirúrgico, es médico. Es médico con hormonal. Es médico. Sí, es médico. Entonces, en las siguientes imágenes vamos a ver algo muy importante, porque le comentaba al doctor Saavedra, como yo soy oftalmólogo, tengo que hablar de lo mío del área. Allí se ve la glándula ubicada en donde tú dijiste, en el tronito. En ¿no? el tronito, ahí está la silla turca. Ok, entonces en esa cavidad que es justo la base del cráneo, en todo el medio del centro del cráneo y abajo, entonces ya está allí. Pero arriba, ahí se alcanza a ver algo que dice tercer ventrículo, no sé si lo ven los televidentes, y donde dice tercer ventrículo dice quiasma óptico, que tiene que ver el quiasma óptico, que es un cruce del nervio óptico, de su rama, con la hipófisis, doctor. ¿Y usted cómo le llega allí, por ejemplo? No, fíjese que lo primero que uno piensa cuando uno hace el diagnóstico de un tumor hipofisiario, por supuesto que uno no es oftalmólogo, pero uno está en el deber de referir el paciente a un oftalmólogo para que le haga la campimetría computarizada para uno evaluar bien el grado de hemianopsia que pueda tener. Hemianopsia es la pérdida de la visión de un lado, vamos a decirlo así para que la mitad del campo el paciente pueda entenderlo. El paciente tiende a ver en túnel, tiende a chocar con las cosas a los lados, no se da cuenta que hay alguien a un lado, porque ve derechito en túnel. Cosa, ¿no? Como si fuera gringola, como los caballos. Como le ponen las gringolas a los caballos para que no para que no vean a los lados y no se estresen más de lo que van. Y es bastante fácil de hacer desde el punto de vista de examen físico. Por lo menos a mis bachilleres se los voy a preguntar siempre. ¿Cómo se hace una campimetría por confrontación? Yo les digo eso, mire, yo le estoy dando clases en esa parte de abajo para que lleguen a ustedes que están más allá. Entonces, sería el colmo que pasen por mí, que yo soy oftalmólogo y ustedes no entienden ni sepan qué es una hemianopsia, que es la mitad de pérdida de campo, y qué significa. Entonces ya les he hecho las pruebitas de las manos, cosa que cuando lleguen a ustedes ya debería estar, sí, claro, tuvieron con urbina. Sí, recuerden que en la glándula hipofisiaria básicamente la lesión que vamos a ver son tumorales. Son tumorales, ajá. Son tumorales. Sí, sigue la siguiente imagen, porque es muy importante, porque esto tiene que ser con imágenes. Ahí está el cruce de nervios, ese es el techo, diríamos, está visto por arriba, como si fuera desde las nubes. Y entonces están los nervios que vienen de los globos oculares y se cruzan en ese punto, ahí es donde se llama quiasma. Y debajo de donde está ese cruce, debajo, pero ahí no se ve bien, porque creo que está señalado abajo, que no se nota, está la glandulita. Entonces la glándula puede apretar o comprimir y por eso que se explica. Mire, ¿no? En un tumor, digo yo. En un tumor, sí. Gracias a Dios, la mayoría de los tumores hipofisiarios son microadenomas, es decir, miden menos de 30 milímetros. Miden menos. Menos de 3 centímetros de diámetro. Sí, menos de 3 centímetros. Y en algunos casos son macroadenomas, generalmente son prolactinomas porque producen prolactina. ¿Qué cosa? O producen hormona de crecimiento y producen una enfermedad que se llama acromegalia, que usted ve la persona con cambios en la nariz, le crecen las manos, pero como un neandertal, así. le crecen exactamente, Ajá. le crece el hígado, el corazón, o sea, crece todos los órganos, pero de estatura no crece. Claro. Crecen algunas estructuras que no son buenas y que pueden llevar a la muerte del paciente. Hay productores de hormona de cortisol y producen una cosa que se llama enfermedad de Cushing. A diferencia de un síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing es directamente el tumor productor de ACTH en la hipófisis. Entonces estimula constantemente las suprarrenales y las suprarrenales responden produciendo cortisol en exceso y producen lo que es el síndrome de Cushing, Sí, la cara- originado por una enfermedad de Cushing. La cara botagada, así como hinchada, El paciente parece un barril, tiene un lomo de búfalo. y parece un barril rubicundo, Arroyo. con estrías violáceas, Así. hipertenso, con el potasio bajo,
Y no anda sabe que débil. tiene una enfermedad. Ya debería Mira, de ellos haber- buscan ayuda, pero es un reto para un endocrinólogo hacer el diagnóstico de un síndrome de Cushing, porque hasta hace muchos, o sea, como 25, 30 años, se estaba confundiendo mucho con lo que es el síndrome metabólico, con hiperinsulinismo, Así. porque produce un pseudo Cushing. Para llegar allí tendría que hacer imagenología, sospechar y hacer la Primero, imagenología. hay criterios diagnósticos. Hay Ajá. criterios diagnósticos que uno tiene que irlos evaluando dependiendo si el paciente es femenino, masculino. Uno va evaluando hasta llegar a la resonancia y a veces hay que hacer pruebas dinámicas para estimular la secreción de cortisol. O sea, Ahí, es bastante complicado el ¿qué- diagnóstico. ¿Cómo describirías esa imagen? Caramba, Es una casi, resonancia. ¿No la ves de ahí? no, casi no la veo. Bueno, la puedes ver de ladito, ahí está ¿Cómo más ves? grandecita. Mira, ahí está un macroadenoma hipoficiario. Macroadenoma Ahí, hipofisiario. macroadenoma hipoficiario, habría que ver, es productor de qué hormona, como le expliqué, la prolactina, la hormona de crecimiento, la hormona cortisol, Y todo eso se la registra en la sangre. ACTH, y Se todo hace eso registro. produce una sintomatología inespecífica. Pero ¿sabía algo? Usted sabe que 10% de las resonancias magnéticas que se hacen pueden tener un incidentaloma hipofisiario. Incidenteloma, o sea que Es aparece decir, algo. Ajá, es decir, que de cada 100 resonancias magnéticas que se hacen, un 10%, o sea, 10 pueden tener un incidentaloma hipofisiario que no está produciendo síntomas. Entonces empezaron a evaluar a ese tipo de pacientes que si producía o no producía hormona esa lesión, y demostraron que un porcentaje bastante importante produce FSH y LH. Entonces ahí es donde vienen los problemas de esterilidad, los problemas de hipogonadismo, Interesante. que pasan desapercibidos porque nunca buscan ayuda. Claro, perfecto, doctor. Vamos a seguir conversando, nos queda un siguiente bloque para que entonces redondeemos la idea y sobre todo entiendan que la medicina es algo complejo, no es algo simple, no es algo de ramitas simplemente, y a veces a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que ir a los médicos y los médicos son los que van a orientar esos cuadros realmente complejos. Ya regresamos. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando con el doctor Roger Saavedra sobre la hipófisis. Entonces él nos está comentando la importancia o la incidencia de tumores. Pues. No necesariamente los tumores son todos malignos. Cuando uno habla de un tumor, ya piensa en un cáncer, ¿verdad? Sí, pero hay lesiones hipofisiarias tumorales que son de tratamiento médico. Uno de los más comunes es el prolactinoma y tiene tratamiento médico y Se le reduce solo colocándole en su... menos de 48 horas reduce casi el 80% de su tamaño. ¿Yo? Figúrate.
casi como el una 80%, hinchazón más, bueno, casi el 80% reduce el tamaño el prolactinoma cuando se le indica el tratamiento, cuando se hace el diagnóstico. Aprovecho para decirle a todos los colegas que están viendo este programa, una prolactina tiene valores tumorales. Los valores tumorales de la prolactina son por encima de 120. O sea, a veces nosotros vemos una prolactina de 40, 50 y mandan a hacer una resonancia magnética al paciente. Recuerden que la prolactina es una hormona de estrés. fíjate, Es una hormona de estrés y cuando el paciente está estresado es normal que suba la prolactina. claro, esas imágenes, porque yo a veces me Ahí pregunto está el cómo, tamaño. ese es el tamaño Pero fíjate variable que de un tumor. los cuadros... ¿Cómo puede caber un tumor del tamaño de 10 centímetros ahí Pero en yo el cráneo quisiera- con el... es indudable que en la medida que va creciendo, cuando son macroadenomas hipoficiarios, produce una clínica muy, muy evidente. Si es productor de prolactina, si es productor de ACTH, si es productor de TSH, si es Claro. productor, o sea, produce una clínica. clínica evidente. Y por supuesto la El la diámetro. patología mecánica que puede producir, que es la hemianopsia, la disminución de la visión a ambos lados, es muy evidente. Y no solamente va a producir síndrome de hiperfunción de la glándula que está afectada, sino que también va a producir hipofunción del resto de la glándula porque el tamaño de esa lesión comprime el tallo y no se libera el resto de las hormonas. Ah, claro, ¿Me no están expliqué? estimuladas, no, gobernadas. No, porque está comprimido el tallo. Y entonces se hace hipotiroideo, se hace... Hipotiroideo, hipogonádico, aparte Ajá. de que tiene hiperlactina alta o cortisol alto, La broma, un desajuste total. un desajuste total del sistema glandular. Bueno, en las siguientes imágenes que vamos a ver, porque como tenemos poco tiempo, más o menos se concreta, por favor, ajá, ahí se concreta, ahí se ve en la sillita, como dijo el doctor, esa imagen rojita con rosado, ese es el tumor, o vamos a decir, la hipófisis que está ocupando esa silla que se llama turca, arribita que se ve como una especie de nacimiento de semilla, ¿no? Ese es el quiasma. Entonces, en la siguiente imagen se va a observar, que es lo que dice el doctor, la afectación mecánica. Eso es lo que el doctor está diciendo, hacia los lados. En el lado, vamos a decir así, izquierdo de la lámina, se ven dos manchones negros, quiere decir que del lado No ve. externo no ve. Ve como con gringola, muy bien como él lo representó. Y se debe a que está apretando donde dice la flecha roja en el quiasma, que es ese cruce. Por cierto, en poesía hay una cosa que se llama el quiasmo. Cuando quiero llorar, no lloro. Fíjese, doctor, que y al abordaje del tratamiento de este tipo de lesiones no es fácil. Hay unas imágenes más adelante no es porque fácil. un paciente que yo tuve, es donde se ve lo de la Hay mianopsia. pacientes que a pesar de que no son neoplasias como tal, la radioterapia con radiofrecuencia bien dirigida, específica, Sí, que es una tiene manera un de tratamiento maravilloso sobre eso, porque es que el abordaje es difícil. Viene una imagen allí, vamos a ver, por favor, pasa a la siguiente imagen para que el doctor explique. A él hablaba sobre los tumores que se llaman adenoma, pero es la siguiente imagen. La siguiente imagen se observa lo que tú quieres conversar. ¿Cómo se aborda un tumor que requiere? Ahí está, doctor. Fíjese que la vía de De llegada entrada. es transfenoidal, o sea, a través de la nariz llegan, taladran, llegan a la silla turca directo. Es difícil. Recuerde que es para invadir menos la corteza cerebral y producir alteraciones cognitivas en el paciente afectado. Y con una pinza, con sonda, sacan el pedazo del tumor y lo extraen. Y lo pueden sacar completo. No siempre lo sacan completo. Claro. No siempre lo sacan completo. A veces, como expliqué, hay que dar radioterapia dirigida, que es radiofrecuencia. No sé si con los cambios que ha habido en nuestro país, no sé si ahorita se está haciendo la radiofrecuencia dirigida. Sí, pues yo estuve averiguando a raíz de un familiar que tenía un problema y se pensaba que tenía algo en el tálamo. Y hay dos especialistas en el Centro Médico Docente de la Trinidad que hacen Con radiofrecuencia, perfecto. Uno que viaja a Europa, regresa. Sería eso lo ideal porque es el tratamiento más idóneo que hay. Sin embargo, mira, certificar a un neurocirujano para que haga este tipo de operaciones se calcula que son entre 8 a 10 mínimo que tiene que ser mensual. Y eso, para tener una persona con expertos. Pues. Fíjate en Venezuela como estamos, que tenemos problemas para conseguir una vacuna o para conseguir insulina. Ahora imagínate en este tipo de lesiones y un cirujano experimentado, porque un cirujano experimentado debe ser muy cotizado en cualquier otra parte del planeta. Y muy bien pagado. Ya deben estar, o sea, no me atrevo a decir nombre para no entrar en detalles de eso, pero yo estoy seguro que eso se los llevaron todos. Sí, bueno, sé que te digo... Eso es una familia completa que no hace el apellido, pero eso se los llevaron todos, creo. Claro, o vienen así, están aquí, ven unos casos y de repente se vuelven a ir del país y están el resto del tiempo donde
tienen todas las oportunidades porque tienen también los elementos, los insumos, el respaldo logístico, porque no es una cosa sencilla entrar por la nariz a un tumor en la base del cráneo, eso no es una cosa fácil, ¿no? Bastante complicado. Entonces, ¿qué le dirías entonces a la gente que estamos cerrando ya el bloque? Primero, pensar de que esto es una enfermedad que el paciente no va a buscar al endocrinólogo directamente. Claro. Entonces hay que hacer un exhorto a los ginecobstetras para que piensen en un prolactinoma, a los internistas para que piensen en un síndrome de Cushing, en este caso enfermedad de Cushing si es un tumor epifisiario, o aquel paciente que tenga cambios en su cara. Y en los niños, o sea, por ejemplo, pensar en acromegalia. ¿sospechan algo sobre las hormonas de crecimiento? Ahí es gigantismo. Empiezan a crecer más de lo que Gigantismo. Ay, ese niño mío hace producen gigantismo como tal. ¿Y si se puede detener? Sí, igualito el mismo abordaje terapéutico. Aunque el tumor de hormona el productor de hormona de crecimiento, hay muy buenos resultados con tratamiento médico también. Excelente. Sí, tiene que ver con el riñón también, porque impulsa los mineralocorticoides, que son unas hormonas La que corteza ordenan. Claro. Claro, Estimula más la corteza suprarrenal. Y se puede confundir sobre eso todo con algo renal. cuando son productores de ACTH. claro. La Cuando diabetes son- insípida que le llaman. tiene Esos que son ver. de la otra parte de la tiroides, que es de la hipófisis, que es la neurohipófisis. O la sea que sí. vasopresina, que es la misma hormona antidiurética, cuando hay lesiones Ok. virales, cuando hay traumatismo, cuando hay isquemias o hemorragia, puede producir una secreción inadecuada de hormona antidiurética y produce una que llamamos una Y es una orinadera y no es diabética. Una diabetes insípida y no es diabética. Toma agua, orinadera, a lo mejor baja de peso. Por eso, y y el problema está en la hipófisis. En la hipófisis, pero ahí es donde uno Indirecto. tiene que evaluar. Ajá. Mira, te dio coronavirus. Así. Así. El coronavirus Así. puede impulsar Sí. ese tipo de asuntos. Sí, mira, lo que es esa patología y sobre todo, doctor Urbina, estoy apreciando mucho. Yo tengo como 4 pacientes con tiroiditis post-COVID. ¿Oyó? Enfermedad tiroidea, se inflama la glándula post-COVID. Ay, qué interesante. Bueno, fíjense bien. Entonces, doctor, ya tenemos que cerrar. Realmente interesantísimo, sobre todo porque el doctor nos ha dado perlas, nos ha dado luces sobre una cantidad de cosas y entonces ustedes tienen que estar alerta. Estos programas realmente son muy importantes de que lleguen y de ahí le agradecemos a Falconía esta oportunidad que tenemos de hacer este tipo de mensajes. Ya saben que cualquier comentario sobre esto, cualquier otro programa, háganlo a través del correo electrónico que ven allí en pantalla, urbinavi17@gmail.com o por WhatsApp 0412-667-0642. Al doctor Saavedra, por favor, ¿a dónde lo ubican? Muchas gracias. Yo paso consulta en la Policlínica Paraguaná en las mañanas y mi número telefónico es 0414-696-8184. Y pueden seguirme por todas las redes sociales como doctor Roger Saavedra. Yo también tengo mis redes, pero no tengo tiempo, palabras, pero se me van nada más viendo puro WhatsApp. Doctor, muchísimas gracias, mucho gusto por haber Muchas estado gracias a aquí. usted por la invitación. Recuerden entonces todas las medidas que tenemos que tener. Aquí tenemos nuestros tapabocas, tenemos nuestra cuestión de las manos y eso lo deben mantener porque esa enfermedad está allí y no llegó para quedarse. La vamos a derrotar a punta de vacunación. Téngale confianza a la vacuna. Hasta la próxima vez.